Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Hoy es día miércoles 30 de septiembre del año 2020, estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe, en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha ayudado, nos ha cuidado y ha puesto su mano protectora en cada uno de nosotros. Y la honra y la gloria sea siempre para el Señor. Agradecidos por la salvación que Él nos da, por perdonarnos de todos nuestros pecados y hacernos sus hijos. Y es nuestro deseo, usted que está escuchando, que ve este mensaje, este video del día de hoy, es nuestro deseo que también las almas que aún están sin Cristo puedan tomar ese paso, dar ese paso en reconocer que necesitan de Cristo, que necesitan al Salvador, creer en Cristo Jesús. Así que, hermano y amigo, para dar comienzo con este mensaje el día de hoy, les invito a tener una palabra de oración. ¿Me acompaña? Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, por el día que tú nos das, la oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos en la fe este tiempo en tu palabra, y que, Señor, tú trabajes con cada uno de nosotros, nos guíes con ella, Señor, y que nos des convencimiento de nuestros pecados, que, Señor, pecamos contra ti, Padre amado, y necesitamos ese perdón de parte tuya. Gracias porque tú estás atento a cada una de nuestras oraciones, de nuestras súplicas, y, Señor, has obrado a favor nuestro en tantísimas oportunidades. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Gracias, oh Señor, por nuestros hermanos en la fe, amigos, en distintos lugares que están orando unos por otros. Pedimos, oh Señor, que tú continúes poniendo en nuestros corazones ese deseo de recordar a nuestros hermanos en la fe. Pedimos, oh Señor, todas estas cosas y las dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, también quiero animarles, sé que lo están haciendo muchos de ustedes, recordar en oración, en especial los hermanos que conocemos aquí en la ciudad, aquí en nuestra congregación, que continúen orando unos por otros. Hay una necesidad de muchos de los hermanos mayores en poder congregarse, lo estamos haciendo de a poquito, pero aún los hermanos mayores están en sus hogares, no pudiendo acercarse hasta el salón para congregarse, y les animamos a seguir orando unos por otros. El Señor tiene todo bajo su control y Dios quiera que pronto podamos abrir nuestras puertas para recibir a todos, a cada uno de ustedes que desea con firmeza, con muchas ansias congregarse, que el Señor nos disponga con prontitud este tiempo. Hermanos, les invito a que busque su Biblia, que la tome allí y puede compartirlo con alguien que esté cerca suyo, que busque el libro de Josué. Vamos a compartir un tiempo de unos pasajes bíblicos en el libro de Josué, el capítulo 3, vamos a buscar el capítulo 3, el versículo 9 en adelante. Así que le doy un tiempito, tome su Biblia, vaya al libro de Josué, al capítulo 3, del verso 9 en adelante. Vamos a estar compartiendo esta noche estos versículos y pidiéndole al Señor que obre en nuestros corazones con su palabra. Dice el capítulo 3, desde el verso 9 en adelante, de la siguiente manera: Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo.
He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Un hermoso relato del pueblo cruzando el Jordán, dando paso sobre el Jordán. Y ahora, hermanos, no vamos a entrar en detalles en cómo era el arca, cuántos iban delante, cuántos iban en el medio, cuántos iban atrás, y nada de eso vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es que aquí hay un acto de fe, y este acto se puede traducir o lo podemos nosotros incorporar como pasos de fe. Y la palabra de Dios es cierto que nos enseña, y aquí está una gran enseñanza de cómo debemos aprender nosotros a dar pasos de fe. Debemos recordarlo y debemos decir siempre, hermanos, que la vida del cristiano es justamente un continuo caminar, pero no un caminar para dar pasos como pasos perdidos o pasos errantes, sino que la vida del cristiano es un continuo caminar de fe, ¿no? Y Dios quiere y nos exhorta y nos enseña en su palabra cómo nosotros podemos aprender a dar pasos de fe en nuestra vida, en nuestro diario vivir. El cristiano no debe dar pasos en balde solamente, no debe dar pasos solamente por darlos, sino que es una vida de pasos, pero en fe. Somos hijos de Dios y en fe debemos de ir caminando todos los días de nuestra vida. Ahora, hermanos, hay algunos errores que como cristianos, y estos errores son continuos de cada uno de nosotros. Hay errores que son tan continuos que los vivimos cometiendo y son comunes para nuestro diario vivir. El primero de los errores es que uno camina cuando Dios no dice nada de que caminemos. Cuando Dios nos dice haz tal cosa, nosotros somos muy propensos a hacerlo. Entonces, cuando caminamos, cuando Dios nos dice que no caminemos, eso es de rebeldía. Y por el contrario, cuando nos quedamos quietos, cuando Dios nos dice que debemos de caminar, eso muchas veces habla que en nuestro corazón hay temor, hay miedo. O sea, son las dos cosas, hermanos. Caminamos cuando no debemos caminar,
Eso es rebeldía. Cuando Dios no nos dice y lo hacemos igual, eso es rebeldía. Y nos quedamos quietos cuando sí Dios nos está diciendo que debemos marchar, que debemos caminar. Y muchas veces eso es temor. Tenemos miedo. Entonces, esto es muy común, es un error constante en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 29, el verso 25, el temor del hombre pondrá lazo. ¿No? El temor del hombre pone lazo. Todos sabemos lo que hace el lazo. El lazo sirve para atrapar, para juntar en los animales, en el ganado, por ejemplo, para juntar las patas de los animales del campo y quedan presos en ahí y no se pueden mover más. Bueno, el temor pone lazo e impide que sigamos caminando. Ahora, hermanos, ese temor es el lazo que no nos permite avanzar, no nos permite dar pasos cuando Dios nos dice que debemos de dar pasos. ¿Verdad? Uno es por rebeldía y otro es por miedo, por temor. Ahora, en este pasaje que nosotros hemos compartido recién, vemos cómo Josué recibe este mandato, este mandamiento de parte de Dios en cruzar el Jordán. ¿No? Hay un obstáculo y el obstáculo es el río y deben de cruzar ese Jordán para comenzar la conquista de la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido, ¿no? Entonces, como una gran barrera, un límite en el cual han llegado, ahora tienen que superar esa barrera para llegar a la tierra prometida, y ahí vamos a encontrar enseñanzas en este trayecto, en esta parte de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a encontrar enseñanzas para dar esos pasos que necesitamos para nuestra vida. No es esto solamente una mera lectura de algunos versos en los cuales podemos disfrutarla solamente por la lectura. Y vea qué bien lo que ha hecho Dios y vea cómo cruzó la gente hacia el otro lado del Jordán. Acá hay pasos, hermanos, en el cual nos da una enseñanza. Dios quiere enseñarnos a caminar con pasos firmes, pero con pasos de fe, uno tras otro. Y quiero compartir yo con usted esta nochecita algunos de esos pasos. En el verso 9 del capítulo 3 que leímos, se lo vuelvo a repetir, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchad la palabra de vuestro Dios. El primero de los pasos, hermanos, para dar, valga la redundancia, pasos de fe, es escuchar con atención la palabra de Dios. Muchísimas veces damos esos pasos falsos, esos pasos erróneos, equivocados en nuestra vida, porque no hemos puesto atención, cuidado a lo que Dios está diciéndonos. Dios no descenderá una voz del cielo de parte de Dios diciendo: tu nombre, mi nombre, haz esto, haz aquello otro. Tenemos la palabra de Dios, la que nos habla hoy mediante la Biblia, mediante la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces tenemos que prestar atención, ¿no? Decimos muchas veces refiriéndonos a nuestros hijos, decimos que cuando les damos un consejo, cuando le damos una palabra, entra por un oído y sale por el otro. Muchas veces esto se aplica a nuestras vidas de cristianos, de hijos de Dios. Dios nos habla y nos entra por acá y nos sale por acá. Esto es no prestarle atención a la palabra de Dios. Ahora, sí que le prestamos atención cuando un amigo, por ejemplo, nos da una palabra.
una recomendación, por así decirlo. Cuando un familiar incluso nos dice algunas cosas que esto es lo que debemos hacer, o un profesional, sea un médico, sea un escribano, sea un abogado, quien sea, a ellos sí les prestamos mucha atención. ¿Por qué no le prestamos atención a la palabra de Dios? Cuando Dios nos está hablando, ¿por qué no le prestamos atención o máxima atención a la palabra de Dios? ¿Sabe qué, hermano? Los pasos en falso pueden ser muy dolorosos. Nos pueden traer mucho dolor, mucha angustia, mucha pena. Por eso el primero de los pasos, se menciona aquí, que Josué llama a la gente, llama al pueblo y les dice: acérquense, acercaos y escuchad las palabras de Dios. Las palabras que Jehová, Dios, está diciendo. Primer paso, hermano, escuche a Dios hablándole a usted, a su corazón. Escúchelo atentamente. No sea de esos que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Vea el segundo punto, ahí en el versículo 10 y el versículo 11, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Y el verso 11 dice: y he aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Estos dos versículos nos hablan que es importante, sumamente importante, luego de haber escuchado la palabra de Dios, hay que asegurarse de que Dios va delante de nosotros. Y esto es importante, hermano, que Dios vaya delante de nosotros, que va guiando nuestro camino. El cristiano, el Hijo de Dios, debe seguir el camino de Dios, que Dios le va trazando. ¿Por qué le digo que es interesante? Porque muchísimas veces queremos que Dios nos siga a nosotros. Y esto no funciona así, hermano. Dios no nos puede seguir a nosotros. Nosotros debemos de seguir a Dios. Los caminos del hombre son malos, los caminos del hombre son perversos, los caminos del hombre cambian, los caminos del hombre dan mucha pena. ¿Cómo puede ser que Dios me siga a mí? Amoldar a Dios para que Dios me sirva a mí, cuando yo debo de seguir a Dios. Dios debe ir por delante. Yo no puedo seguir a alguien que viene detrás mío. Usted no puede seguir a alguien que va detrás suyo. Sigue hacia adelante. Observa, ve hacia adelante, y delante de nosotros va Dios. Entonces a Él es a quien debemos seguir. Después, hermanos, en el versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega,
las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y sigue, ¿no? Diciendo las aguas que descendían hacia el mar Arabá, al mar Salado, dice que se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. En estos versos, hermanos, de aquí, vemos el tercer punto. Hemos escuchado, en el caso del pueblo aquí, ha escuchado, ha atendido y ha escuchado la palabra de Dios. Se han asegurado que Dios va delante de ellos. Y ahora en el tercer punto hay una acción, ¿no? Porque hasta ahora son como esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora hay una acción. Entonces el tercer punto, mi hermano, es transforma la fe en acción. Transforme su fe en acción. La fe sin acción, hermanos, no funciona. Yo tengo mucha fe, pero si no hay acción, no va a funcionar. Es necesario que en estos versos aquí, era necesario que los sacerdotes no solo que llegaran hasta la orilla, sino que pusieran pie en el agua, que caminaran, que dieran paso y que se mojaran los pies. Hay un dicho que los pescadores dicen, bueno, el que quiere pescado, que se moje los pies. Esto es igual, hermano. Ellos van con el arca así, pero todavía no se abren las aguas y el agua sigue corriendo, circulando el agua. Era necesario que pusieran pie en el agua, acción. Entraron a caminar y empezaron a dar el primer paso dentro del agua. Se mojaron, era necesario que dieran pasos dentro del Jordán. ¿Qué es esto, hermano? Si ellos no hacen esto, no iban a ver la maravilla que Dios ya tenía preparada. No iban a ver esto de que las aguas se pararon y de aquel otro lado se secaron, para que ellos pudieran pasar, no solo ellos, sino que todos los que iban. Hay que mojarse, hermanos, hay que mojarse los pies. Podemos decir, en el río de la fe hay que mojarse los pies. No podemos solamente decir, bueno, yo tengo fe. Bueno, hay que poner en acción esa fe. Muchas veces nosotros como cristianos decimos, bueno, pero ¿y qué pasa si tal cosa? ¿No? Muchas veces somos muy optimistas y otras veces muy pesimistas. Bueno, yo tengo fe, voy a poner mi fe en acción, pero ¿qué pasa si? ¿Qué hubieran dicho los sacerdotes? Bueno, ¿qué pasa si ponemos el pie en el río y las aguas siguen corriendo y nos ahogamos todos? Y no se detiene nunca el agua. Bueno, con fe pusieron la fe en acción. Vamos a caminar y las aguas terminaron cediendo para que ellos pudieran caminar. Yo tengo fe, decimos hoy, pero ¿y si no tengo trabajo? Yo tengo fe, pero si esto, si no tengo salud, si no tengo dinero, bueno, va a ser difícil, hermanos, que podamos contemplar la verdadera capacidad que tiene de Dios de obrar en nuestras vidas, si nosotros no ponemos esta fe en acción, si no damos ese paso de fe. ¿Me entiende, hermano? No con esto quiero decir lo que muchos por ahí dicen, usted tiene que dar un paso de fe, deme su billetera o deme su dinero.
Usted tiene que demostrar cuánta fe tiene de Dios. Traiga tanto dinero al altar, traiga tanto de dinero a la iglesia. Hermano, Dios no precisa tu dinero, ni mi dinero, ni el dinero de nadie. Estamos hablando de fe, de acción, pasos de acción en fe. Nada tiene que ver el dinero aquí. Por último, hermano, no lo leímos, pero me gustaría leer en el mismo capítulo, el versículo 2 en adelante, dice: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Hermano, el último punto es: atrévase a caminar por nuevos senderos, por nuevos caminos. Atrévase a caminar por un camino nuevo. Dios tiene, muy probablemente Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero debes animarte a ir por caminos nuevos. Debes atreverte a caminar por caminos nuevos. El camino es un camino de fe. Es un camino de fe. Solo aquel que se atreve, solo aquel que se arriesga, lo puede conocer. Pero el que no está dispuesto a ir por esos caminos nuevos, el que no está dispuesto a mojarse los pies, debe atreverse, experimentar, vivir en carne propia, en su propia vida, el gran poder de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Y Dios quiera que usted del otro lado diga amén por esto. Tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, atrévase a mojarse los pies y atrévase a caminar por nuevos caminos que Dios tiene preparado para usted. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día, esta oportunidad de estar con nuestros hermanos, compartiendo de tu palabra, Señor. Quieras tú bendecirnos con ella, animarnos con ella, Señor, que podamos tomar pasos de fe, confiando en ti, Señor, siempre poniéndote a ti delante de nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por el amor que tú nos tienes. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia redentora para con nosotros. Gracias por la sangre que ha sido derramada en nuestro favor mediante Cristo Jesús. Y Señor, acompaña a nuestros hermanos allí donde estén. Dales un buen tiempo, una buena noche. Que esta semana también sea de grande bendición. Te pedimos todas estas cosas sabiendo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro Padre Celestial, y que tú pongas, oh Señor, tu mano en aquellos hermanos que tienen dolencias, que están enfermos, que están apartados de ti, Señor, que podamos continuar orando por ellos, animarles también, Señor. Te pedimos todas estas cosas, las dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios mediante, el domingo estaremos también compartiendo el sermón de la palabra de Dios, el mensaje, y queremos animarle a todos aquellos que sí pueden asistir a la casa del Señor, que tomen el tiempo el domingo, aparten un tiempo para estar en comunión con otros hermanos y también buscando de la palabra del Señor en las iglesias locales. Y aquellos que aún no lo pueden hacer, sigan orando, confiados en que el Señor ya pronto nos dará una nueva oportunidad
para reencontrarnos nuevamente. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta la próxima.